Buenas noches, bendiciones en el nombre de Jesús el Nazareno. Esta noche vamos a cubrir la lección número 44 de nuestro hermoso libro número 10, El Sendero de la Verdad. Y esta noche la lección número 44 se titula Alguien que cayó en soberbia y está basado en el capítulo 4 del libro de Daniel. Por favor, tomen sus Biblias. Yo les recomiendo tener una Biblia de papel en vez de la Biblia electrónica en nuestros celulares, porque es importante. Vamos a pasar por varios versículos, varios libros de la Biblia. Entonces vayan al capítulo 4 del libro de Daniel. Vamos a leerlo casi todo el capítulo. Y esta noche, como les digo, se titula Alguien que cayó en soberbia. Está basado en el capítulo 4 de Daniel y el versículo para memorizar dice: Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Y eso está en Daniel 4, el último versículo de este capítulo, que es el 37. Y el propósito de esta lección es que usted reflexione sobre el pecado de la soberbia. Es el pecado en el que cayó el rey Nabucodonosor, para que usted evite o busque la oportunidad de limpiarse de este mal que se llama soberbia. Para empezar, vamos a tener la definición de lo que quiere decir soberbia. Muchos de los diccionarios que he consultado dicen lo mismo. Soberbia es un sentimiento de sentirse superior a los demás, sentirse más que lo que uno verdaderamente es en comparación a las demás personas. Y este sentimiento provoca un trato distante y una actitud despreciativa hacia los demás. Eso es la soberbia, es una actitud, es un sentimiento que nos engaña a nosotros mismos y nos hace sentir como que somos mejores que los demás o superiores a los demás, y nos empuja a tratar mal a las demás personas porque nosotros nos sentimos una vez más superiores a ellos. Entonces, antes de entrar a la introducción, vamos a hacer una corta oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, es increíble, Señor, cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido el ser más humilde. Él ha dado ejemplo de humildad. Él hasta nos ha enseñado a nosotros, no solo con palabras, pero con su ejemplo, a ser humilde. En tu palabra, Señor, muchas veces habla acerca de la soberbia, que nosotros debemos de evitarla porque a ti no te agrada, Señor Dios bendito. Ayúdanos, Señor, que en esta noche, al estudiar esta lección, podamos recibir de ti, Señor, y de tu palabra, una lección para evitar ser soberbios. Todo esto oramos en el nombre de Jesús el Nazareno. Amén y amén. Entonces, esta lección nos la trae el pastor César Barco, que aunque él es del Perú, pero vive en Ecuador junto con su esposa y su familia, tienen el ministerio allá. Entonces, el pastor Barco nos dice que el rey Nabucodonosor cayó en soberbia, y así también muchas personas, incluyendo los cristianos, hemos tenido problemas con la soberbia. Y esto nos ha conducido, o sea, el ser soberbios nos ha conducido a ser orgullosos y a sentirnos envanecidos, a la falta de perdón y a no tener misericordia, y consecuentemente también a tener un corazón endurecido ante Dios y ante otras personas. Y la soberbia es lo que conduce a una serie de otros pecados. Es por eso importante hablar de este problema. Si no fuera por la gracia de Dios, nos dice el pastor Barco,
la soberbia habría terminado destruyéndonos por completo. Es la gracia de Dios que nos levanta de la caída, caer en soberbia quiere decir, y nos ayuda a renunciar y a buscar ser limpiados de la soberbia. Para empezar, el primer punto que vamos a tocar esta noche es el sueño de Nabucodonosor y su revelación. Vamos a leer el capítulo 4, versos 1 y 5. Y dice, el rey Nabucodonosor, es el rey Nabucodonosor que está escribiendo, dice el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Esta es la palabra del Señor. Entonces vemos aquí que el rey Nabucodonosor se presentó como rey de todas las naciones. Eso quiere decir rey del mundo antiguo, donde él formó su imperio. Y dice que el pastor Barco nos explica que el rey Nabucodonosor convirtió a Babilonia en una nación poseedora de una de las 7 maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes, que fueron muy, muy famosos en aquel tiempo, y aunque ya no existen, pero todavía se habla de los jardines colgantes. También dice que Babilonia fue uno de los imperios más influyentes, no solo en el Medio Oriente, sino en el mundo entero, el mundo de aquel tiempo, una vez más. Y aquí vamos a leer más adelante un pasaje que habla acerca de un árbol. Y se dice que se veía desde los confines de la tierra. Y esto hacía referencia al imperio fabuloso que tenía el rey Nabucodonosor. Y una vez más les menciono, era el reino de Babilonia. Y Dios había encomendado el cuidado de su pueblo a muchos reyes judíos. Pero desafortunadamente ellos fallaron a su nación y fallaron también a Dios. Entonces aquí vemos que Dios está encomendando a Nabucodonosor el cuidado de muchas naciones, no solo de Israel. Y vemos, sin embargo, a pesar de todo esto que acaba de decir, quiero que siempre enfatizar el hecho de que Dios es soberano. Él es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores, y Él está en control. Todo está bajo su autoridad, su poderío. Entonces, Dios puede también utilizar a los enemigos para bendecir a su pueblo. En este caso, nosotros, la iglesia, también somos parte del pueblo de Dios. La segunda parte que vamos a ver acerca de este punto, el sueño de Nabucodonosor y su revelación, vamos a entender un poquito a qué se refiere cuando la Biblia dice el espíritu de los dioses santos. Para entenderlo vamos a leer el capítulo 4, los versos 8 y 9, y dice: finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llamaba Belsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije: Belsasar, jefe de los magos,
Yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Vamos a empezar hablando acerca del significado del espíritu de los dioses santos. Y parece que esto era importante no solo para el rey Nabucodonosor, sino para su imperio, pero también tiene una importancia aún en estos tiempos presentes. ¿Por qué? Porque es posible que el espíritu de estos dioses santos al que él se refiere es el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre eterno. Cuando en este pasaje que vamos a ver más adelante habla también de vigilantes, es muy posible, no se puede decir 100%, pero yo tengo la inclinación a decir que se refiere a los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios ejecutan la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios permite que sus ángeles se manifiesten entre nosotros los seres humanos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso es solo para cubrir la parte que se refiere a los vigilantes, de la que la Biblia habla, y el espíritu de los dioses santos, que se refiere al espíritu de Dios, que es el Dios verdadero. Y es interesante ver que el rey Nabucodonosor reconoce que la presencia de Dios moraba con Daniel. Pero lamentablemente Nabucodonosor habló de dioses santos porque él pertenecía a una nación pagana donde adoraban a muchos dioses. Él no supo reconocer al único y verdadero Dios. Pero más adelante, para la gloria del Señor, sí, Nabucodonosor reconoce al Dios verdadero y envía esta carta a todas las naciones dentro de su imperio, una vez más para la gloria del Señor. El pastor Barco nos habla también acerca de un castigo esperanzador. A veces cuando estamos siendo disciplinados no podemos ver la parte buena, pero la disciplina en Dios sí nos da esperanza. Y vamos a leer los versos 20 al 22 del capítulo 4, y la palabra del Señor dice: la copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Este árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos y alimentaba a todo el mundo. Bajo sus sombras se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Este árbol es su majestad, que quiere decir el rey Nabucodonosor, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Voy a leer también los versos 25 al 27, pero en su casa yo les animo a leer todo el capítulo. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se le entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tronco y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar.
renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. El pastor Barca nos habla, como les dije anteriormente, acerca de un castigo esperanzador. Este árbol frondoso que Daniel había visto iba a ser cortado, pero quedaría el tronco y las raíces, en sentido de que el rey Nabucodonosor iba a ser restaurado. El pastor Barca nos dice que esto nos enseña que el juicio de Dios llega tarde o temprano, no se lo puede evitar. El ser humano al ser humano solo se le da la oportunidad de prolongar el tiempo de espera de su castigo en esta vida. Y el pastor continúa y dice, existe la opción del arrepentimiento para ser restaurados, para ser sanados y restituidos. Pero esto puede ocurrir solo cuando reconocemos a Dios como superior a nosotros mismos. Esa es la única manera. Después de un juicio o castigo de Dios, después de que Dios nos deja asumir las consecuencias de nuestros propios pecados, Él interviene para restaurarnos cuando existe un arrepentimiento genuino. Amén. Tal vez ese fue el caso de la nación de Israel. Y yo les voy a leer Oseas 6:1, que dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Bendito sea el Señor, porque verdaderamente hay esperanza de una restauración. Y también el rey David no fue destruido por completo. Él no fue quitado de su puesto como rey después de haber cometido adulterio y asesinato. Él se arrepintió sinceramente delante de Dios, pero tuvo que asumir las consecuencias de sus actos porque él perdió algunos de sus hijos. Ellos fueron asesinados como consecuencia de haber derramado sangre inocente. Pero una vez más, repetir el punto de esta sección, que si nos arrepentimos sinceramente con todo nuestro corazón, tenemos la esperanza de que Dios nos perdona, Dios nos sana, Dios nos restaura, aún restituye. Bendito sea Dios para siempre. El punto 2 que nos trae el pastor Barca dice consecuencias de la soberbia. Y vamos a leer solamente los versos 28, 29 y 30. Y la palabra del Señor dice, en efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder, para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes y comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se les entrega a quien Él quiere. A lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia bíblica también, la soberbia ha sido la piedra con la que muchos han tropezado. Y la soberbia da origen
a todos los demás pecados. Esto es lamentable tener que reconocerlo, y lo vemos en el rey Nabucodonosor. Sin embargo, en la sección que acabamos de ver, él confesó que había edificado su reino no con el propósito de glorificar a Dios, eso es lo lamentable, sino para gloria de su propia majestad. Él había edificado con su fuerza, cuando en realidad su expresión debería de haber sido: lo edifiqué por la gracia de Dios. Él había podido edificar, hacer y ejecutar, pero en realidad es Dios quien le dio las fuerzas para lograr lo que él hizo. Y a nosotros también, Dios es el que nos da las fuerzas, los medios para hacer un bien común, para lograr tal vez un título académico, para alcanzar a tener una familia establecida, para tener un trabajo o empleo. Es Dios que nos da las fuerzas para convertirnos en líderes a nivel social o incluso líderes en la iglesia. Todo lo que no glorifique a Dios, Dios lo va a corregir. Todo le pertenece a Dios, y todo lo que existe es por Él y para Él. Y para convencerles de lo que acabo de decir, vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento. Estos son solo pasajes seleccionados, porque hay muchas escrituras que hablan que todo le pertenece a Dios. Salmo 24, el verso 1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Aún el Salmo 100 reconoce que nosotros somos ovejas de su prado. Y vamos a ver también, vamos a considerar un pasaje del Nuevo Testamento que casi en sí repite esto mismo que acabo de decirles, y esto está en Romanos 11:36. Romanos capítulo 11, el versículo 36 dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El libro de Juan también nos habla del poder y la presencia de Jesucristo mismo en el momento de la creación. Y es así como podemos reiterar una vez más que no es por nuestras propias fuerzas, de ninguna manera. No es por lo que nosotros tengamos, es porque Dios lo permite y así nos bendice. Amén. Amén. El siguiente punto dice: Nabucodonosor fue castigado y corregido. Y en el verso 31 que leímos, lo primero que le pasó al rey Nabucodonosor es que el reino le fue quitado. Perdió su reino, pero por un tiempo. Esta disciplina de Dios en esta vida puede que sea severa, pero es temporal, porque después de los 7 años que fue castigado el rey Nabucodonosor, ese castigo terminó, se acabó. Lo segundo que le pasó al rey Nabucodonosor es que fue arrojado de entre los hombres, y él estuvo como una bestia, como un animalito salvaje. Esta disciplina de Dios, dice el pastor Barca, muchas veces nos alejará de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestra familia, aún de nuestra iglesia, de la sociedad e incluso de Dios. Y la tercera cosa que le ocurrió al rey Nabucodonosor es que vivió como las bestias del campo. Y es lamentable ver que todo un rey, rey de muchas naciones, de todo un imperio, haya terminado como una bestia. Y es que la soberbia es la que nos conduce
a semejante estado tan lamentable. Yo voy a leerles todo un párrafo del pastor Barca que dice: el pecado que empieza con la soberbia ha rebajado a la humanidad a un estado de bestialidad, desfigurando la imagen del ser humano heterosexual en homosexual, matando, violando, cambiando los valores y muchas cosas más. Seres que alguna vez fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, pero que se transformaron en personas que matan a sus propios hijos bajo la falsa bandera de sus propios derechos y su elección. Personas que abusan sexual y psicológicamente de otros. Personas que se corrompen por amor al dinero. Todos ellos han desfigurado la imagen de Dios en sí mismos, pero aún en medio de esta bestialidad personal y social existe esperanza. Y esto nos lleva al tercer punto, que es arrepentimiento y restitución. Voy a leerles Daniel 4, los versos 34 al 37. Y la palabra del Señor dice, Daniel 4, 34 hasta el final. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio, y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme, y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y con justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Gloria al Señor. Qué palabra más poderosa. Escrita hace miles de años, pero todavía nos habla a nosotros con poder. Esa es la palabra del Señor. Y como digo, este último punto es arrepentimiento y restitución. Y vamos a considerar en este momento la gracia para el arrepentimiento. Y dice que al final de estos 7 años, el rey Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo, lo que podemos interpretar como una petición de misericordia y de ayuda para Dios, y también señal de arrepentimiento, de humillación y de reconocer que Dios es el verdadero Rey y soberano de todos. Él es el Señor, y Él le devolvió la razón a este rey que abandonó su soberbia y alabó al único Dios verdadero. También Nabucodonosor menciona y dice, mi razón me fue devuelta. Y es que Dios fue el que le restauró su salud mental. Hay personas hoy en día que andan con muchas aflicciones a nivel de la salud mental. Puede ser a causa de la soberbia que Dios lo ha entregado a esa condición. Y cuando uno se arrepiente verdaderamente, Dios puede sanarle aún de ese tipo de condiciones que son consecuencia de la soberbia. Y dice, le vino la salud también física. Y volvió a ser un hombre a la imagen y a la semejanza de Dios.
Dios comenzó primero por la salud espiritual del rey Nabucodonosor, cuando él se arrepintió y reconoció que Dios es el único rey del cielo y de la tierra. El siguiente punto, el último punto que vamos a considerar, la restitución completa. Y esta restitución es de Dios. Después que Nabucodonosor se arrepintió, le fueron restauradas 5 cosas. La primera, la majestad de su reino le fue devuelto. Y la caída personal a veces arrastra consigo lo que se tiene, o sea, perdemos lo que tenemos. El reino se puede interpretar de una manera como el trabajo o el empleo o una sociedad, los clientes, los amigos, la familia o el hogar. Pero, una vez más, no me canso de repetirlo, cuando nos arrepentimos, Dios es poderoso para volver a restaurar un hogar donde ha habido divorcio. Dios puede restaurar un empleo que haya sido perdido. Dios puede restaurar también a las amistades que se hayan alejado. Los clientes vuelven a confiar en nosotros. Y es más, aquí dice la majestad del reino que Dios nos entregó en un principio y que perdimos por nuestra soberbia, nos es devuelta por la gracia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Lo segundo que Dios restauró es la dignidad y la grandeza que le fueron devueltas al rey Nabucodonosor. La caída en algún pecado provoca también la pérdida de nuestra dignidad como seres humanos, cuando en realidad debería ser lo último que perdemos, pero a causa del pecado es lo primero, perdemos la dignidad. Cuando existe un corazón humillado y arrepentido, Dios puede restaurar esa dignidad de la cual cayó una persona. Lo tercero, sus líderes lo vinieron a buscar a Nabucodonosor. Y es que a veces caer en pecado afecta también cualquier círculo de personas al que nosotros pertenecemos. Yo les voy a leer 2 de Corintios, el capítulo 2, los versos 10 y 11. 2 Corintios 2, versos 10 y 11, la palabra del Señor dice: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de ustedes, o de nosotros, perdón, pues no ignoramos las artimañas de Satanás. Es que los líderes, dice el pastor Barca, los líderes deben buscar a la persona que cayó. Dios los utilizará para el proceso de la restauración. Esto sucede cuando hay un corazón que ha confesado su pecado y ha pedido perdón no solo a Dios, sino también a las personas agraviadas o afectadas. Yo he tenido la oportunidad de buscar a personas que han caído, pero cuando no hay un arrepentimiento, cuando no quieren confesar su pecado, cuando ni siquiera quieren pedir perdón, es lamentable decirlo, que no hay nada más que se pueda hacer. Lo cuarto que dice el pastor Barca, dice, fue el rey Nabucodonosor fue restablecido en su reino. Es que al haber arrepentimiento, también se le puede devolver su puesto, y eso es lo que Dios hizo por Nabucodonosor. Volvió a ser rey sobre el imperio de Babilonia por la gracia de Dios. Y el pastor dice, sé que muchas personas volvieron a recuperar lo que el pecado les quitó. Y hay muchos testimonios que podríamos contar
de personas que lo perdieron todo, su hogar, su dinero, su dignidad, su salud mental, que cuando se arrepienten, Dios restituye, Dios les ayuda a recobrar todo lo que posiblemente hubieran perdido. Y como dice el pastor Barca, recuperan todo lo que el pecado les quitó. Y eso es solamente posible por la gracia de Dios. Y lo último, dice, el rey Nabucodonosor tuvo mayor grandeza. Se le fue añadida una mayor grandeza al rey Nabucodonosor. Y es que, como el mismo rey Nabucodonosor lo confesó en este capítulo 4, Dios es justo. Él es justo, Él es generoso, Él es bondadoso. Porque cuando Él quita, Él devuelve y añade encima de lo que nos haya podido quitar. Y añade a lo que nos devuelve. Y esto es por su gracia, porque Dios es bueno y es excesivamente bondadoso. Yo voy a concluir leyendo la conclusión que nos da el pastor Barca y dice: semejante a Nabucodonosor, muchos fueron probados por la soberbia y no todos salieron victoriosos. Sin embargo, bueno es Dios y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y por su misericordia, Dios alcanza al corazón arrepentido que le busca. Amén. Dios les bendiga.